cuatrimestre que está muy acotado, ¿sí? Teniendo en cuenta que es una materia nueva y la tenemos que dar en 10 semanas, ¿sí? Atento a eso. Bueno, iniciamos y hoy también vamos a desarrollar la unidad número 1, ¿sí? Bueno, yo me presento, yo soy el contador Esteban Ricardo Montaña, yo soy también docente de la facultad en otra cátedra que ustedes van a tener en cuarto año, que es Instituciones de la Hacienda Pública, y me desempeño también como funcionario en el sector público. Julio. Hola, buenas tardes. Como le dijo recién el contador Montaña, vamos a estar juntos en la cátedra con él. Vamos a tratar de que esta nueva materia para el plan nuevo, como lo están ustedes cursando, poder hacer justamente una buena distribución de las distintas clases que vamos a ir teniendo. Y como le decía él, bueno, yo también soy docente de la Universidad Nacional de Formosa, estoy en otra cátedra, algunos si los tuve como alumnos porque estuvimos ya en estadística, y otros, bueno, nos estaremos conociendo ahora en esta nueva etapa. Bueno, yo también me desempeño en el sector público, he estado también en áreas de economía y ahora estoy en el área de estadística, así que nos estaremos viendo en las próximas clases seguramente, y hoy da inicio a esta jornada el contador Montaña con los lineamientos de lo que va a ser la cátedra de acá en adelante. Bueno, gracias Julio. Bueno, para ser breve, teniendo en cuenta que tenemos que arrancar ya con la unidad número 1, vamos a establecer los criterios básicos, digamos, de la materia, ¿sí? Ustedes saben que hay un programa nuevo, que es el 105 del año 2018, ¿sí? Acá comparto pantalla del aula virtual, ¿sí? Que también está ya vigente. El programa yo lo puse acá dentro del aula virtual de finanzas públicas, donde ustedes pueden acceder a la fundamentación o al criterio que va a adoptar la cátedra, y nosotros como docentes lo vamos a cumplir. ¿Sí? La materia consta de 10 unidades. Las 10 unidades vamos a darlas en forma, digamos, intercalada o de acuerdo al tema con el contador SBAR, sobre los conceptos de finanzas que están, con la bibliografía que establece, y el cronograma más la forma de evaluarse. En principio serían eso, tendríamos que hacer 10 semanas de una unidad por semana, por eso apremia el tiempo, donde el criterio de regularización de la materia es con 2 parciales y un final oral, como era, y nosotros, atento a lo hablado con la secretaria administrativa hoy en el transcurso de la mañana, se va a dar bajo la modalidad de la virtualidad. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que todas las clases dentro de estas 10 semanas de la materia Hacienda, Finanzas Públicas, se va a dar en forma virtual, y sí el examen oral final sí va a ser en forma presencial. Atento a esto, nosotros con el contador SBAR vamos a ir viendo, de acuerdo al avance de las unidades, vamos a ir viendo la forma de evaluar, ¿sí? Tendríamos que ver también dentro de la virtualidad cómo podemos evaluar a los efectos de establecer la condición del alumno, que puede ser regular o libre. También dentro del aula virtual está la bibliografía, ¿sí? Que nosotros la cátedra ha puesto en el aula, que se basa prácticamente en 2 libros, ¿sí? Por más que se pueda complementar con otros, que es Finanzas Públicas y Derecho Tributario de Dino Harat, y Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario de Héctor Villegas. ¿Sí? Por ejemplo, la clase de hoy, que es la unidad número 1, ya está la diapositiva acá, y en mi caso yo agregué Ricardo Fenocheto para complementar esta bibliografía que le había dicho. Acá, por ejemplo, existe otra bibliografía que es Jorge Stiglitz, que esa está como bibliografía complementaria, ¿sí? Inclusive no está dentro de la bibliografía obligatoria, pero es una buena herramienta, y también así la cátedra va a ir agregando alguna bibliografía que sume, digamos, a la bibliografía, a la obligatoria. ¿Sí? También dentro del aula virtual tenemos acá la unidad, que es lo que vamos a dar hoy, y generalmente yo también grabo las clases y voy subiendo las clases grabadas por el alumno que no entendió un concepto y lo quiere revisar, o el alumno que no pudo participar de la clase virtual y quiere escuchar la clase.
generalmente yo subo la clase en forma posterior. ¿Sí? Bueno, habiendo hecho estas acotaciones o salvedades, no sé si alguien tiene alguna pregunta o algo. Yo voy a dar por comienzo ya la unidad número 1, que en este caso es la economía del sector público y del Estado. En este caso la voy a dar yo, ¿sí? Y así la unidad número 2 la va a desarrollar después el contador SBAR, y vamos a ir intercalando las unidades, no necesariamente en un orden, sino de acuerdo al tiempo de disponibilidad y contenido de cada unidad. ¿Alguna pregunta de los alumnos? ¿Quieren decir algo? Si no, yo doy por entendido el plan y ya comenzamos teniendo en cuenta esto, que tenemos que desarrollar la unidad 1 dentro de esta semana, y tenemos que desarrollar una unidad por semana para llegar a la última semana de diciembre con las 10 unidades del programa aprobado, dadas por nosotros y evaluadas, digamos, y en conocimiento de ustedes. Profe, disculpe, tengo una consulta. Sí. Buenas tardes. Eso que usted está mostrando en pantalla ahora todavía no está habilitado en el aula, ¿no? Porque esto en el aula virtual está habilitado, inclusive hay participantes. Mirá, yo voy acá y hay alumnos que ya están matriculados. Yo voy acá y entre los estudiantes yo tengo 41 matriculados. Ah, ok. Disculpe, profe, a mí no me aparece. Bueno, eso está duplicado el aula. Disculpe. Perfecto. Hay 2 páginas. Hay 2 páginas de finanzas. No les sabría decir porque una cuestión ya que no lo manejamos nosotros, lo de la cátedra. Nosotros nos habilitaron esta cátedra. Nosotros, ustedes miren acá, estamos como docente con el contador SBAR. Por eso es la presentación, y en esta cátedra es la que nosotros estamos cargando los contenidos de la cátedra, ¿sí? Y también los días van a ser lunes y martes de 18 a 20, creo que eso no lo dije. También en la disposición lo vamos a ir viendo con el contador SBAR, si no, acá hay una estimación o una proyección, pero perfectamente el lunes puede dar el contador SBAR, o yo el martes, o el contador, tanto yo como el contador SBAR podemos dar los 2 días. El horario sí es de 18 a 20 horas, lunes y martes. Bajo modalidad virtual, obviamente, nosotros le vamos, como en este caso, hacer llegar la invitación, ya sea por Zoom, Meet o la herramienta que utilicemos, a los efectos de dar la clase virtual. Con respecto a los que no pueden entrar al aula virtual, yo les recomiendo que hablen con la facultad, ¿sí? Diríjanse directamente a la facultad, a la Secretaría Administrativa, o diríjanse directamente a la veeduría o al medio que puedan, y hagan el planteo. Nosotros tenemos esta aula habilitada y yo ya tengo varios alumnos matriculados. ¿Sí? Y otra aclaración, las clases tanto el lunes y martes son para las 3 comisiones, como yo aclaro acá. ¿Sí? Las 3 comisiones damos en forma conjunta, teniendo en cuenta la cantidad de inscriptos. Yo tengo comisiones como la 2, que solamente hay 6 inscriptos, y la comisión 3 tiene 14 inscriptos. Entonces lo que hicimos es agrupar en las 3 comisiones, a los efectos de dictar las clases, teniendo en cuenta también que en la semana tenemos que ir avanzando bastante. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna salvedad? ¿Algo que quieran agregar? Acá me preguntan si la materia es teórica o práctica. En realidad la materia es teórico-práctica. Hay, en estas primeras unidades sí son teóricas, pero sí está estipulado algún tipo de ejercicio práctico que lo vamos a ir viendo con el contador SBAR con el transcurso de la cátedra, donde se ven o se reflejan estos contenidos teóricos en ejercicios prácticos o que tengan que resolver ustedes ejercicios de acuerdo a lo dado en la teoría. Por ejemplo, la unidad de hoy, si es netamente teórica, es una unidad de introducción. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna salvedad si arranco con la unidad número 1? Perfecto, arranco entonces. Otra cosa, la conexión esta de Zoom se va a cortar 18:40. Yo tengo ya una conexión por Meet, que creo que puedo hablar más de 40 minutos porque la facultad no me dio el medio. ¿Sí? Yo pensaba que la facultad me iba a dar el Zoom ilimitado como teníamos en años anteriores, pero bueno, por una cuestión de organización y demás, por ahora las reuniones Zoom las tiene que organizar la cátedra. Así que yo voy a ir enviando
Ahora envié un Zoom primero para el de las 18. Cuando se corte yo le vuelvo a enviar a su correo. Hice una de Meet para ver si podemos hablar más de una hora teniendo en cuenta los contenidos. Bueno, a ver, admito acá algunos que faltan, y bueno, arrancamos entonces, habiendo hecho esta aclaración de la cátedra, los contenidos, la utilización, otra cosa, la comunicación con la cátedra se va a dar siempre por medios oficiales. ¿Qué significa esto? Que sería el aula virtual, que es lo que yo le acabo de exponer acá, el correo electrónico que nosotros tenemos declarado en el aula virtual, como ustedes también tienen un correo electrónico declarado, y también como era o a través de la universidad o de la secretaría administrativa, diferentes tipos de comunicaciones. ¿Sí? A mí un alumno me envió un mensaje si hacíamos algún grupo de WhatsApp. Yo en lo personal no soy partidario de los grupos de WhatsApp, sino que todos los contenidos van a estar expuestos en el aula virtual y si no van a ser comunicados por el medio oficial que tenemos cada uno. En el caso el mío es uno de Gmail, ¿sí? Que yo le hice hoy, por ejemplo, la invitación al Zoom. Y por ese correo ustedes también me pueden hacer requerimientos, solicitudes, inquietudes, siempre respetando una formalidad, ¿sí? Y ustedes como alumnos de la cátedra y nosotros como docentes. Bueno, a ver, otra pregunta. El parcial, la verdad no tengo conocimiento cuándo podría ser el parcial. Por lo pronto arrancamos este cuatrimestre que es muy extraordinario o especial, que es un cuatrimestre que arranca en octubre, casi ya mediados de octubre, y es una materia cuatrimestral. Entonces, la verdad es un desafío para nosotros los docentes dar la cátedra en ese plazo, que son 10 semanas. Nosotros contando hasta la semana del 20 de diciembre son 10 semanas, contando esta, y tenemos 10 unidades. Así que nosotros vamos a ir viendo cómo podemos hacer, inclusive capaz que hayan clases, obviamente en acuerdo o en conformidad con ustedes, otro día de la semana. ¿Sí? Por ejemplo, yo esta semana preferiría, teniendo en cuenta que el lunes no hubo clase, otra clase, ¿sí? El jueves, el viernes, cuando ustedes puedan, en el horario que puedan también. Y tenemos varios feriados, tenemos el feriado del 22, del 1 y el 2 de noviembre, así que tendremos que ir viendo eso también. Otra pregunta. Sí, la asistencia, por favor, les pido que escriban en el chat los nombres completos de cada uno. Ustedes igual por protocolo se tienen que conectar con el nombre completo, pero a mí me van a ayudar en a ver quién está. ¿Sí? Si bien tengo la cantidad de conectados, me serviría porque el chat queda, este chat del Zoom queda guardado. ¿Sí? Hasta ahora tengo 54 conectados. Bueno, atento a que ya fueron respondidas, explicada el plan y demás. Yo comienzo con la unidad número 1. ¿Sí? Voy a compartir una diapositiva. ¿Ven toda la diapositiva? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Voy a poner grabar también. Recording in progress. Bueno, hablo hasta que la conexión se corte y después le vuelvo a enviar por su correo la conexión, ¿sí? Para que quede ya también ese tema. Bueno, a ver, leo unos mensajes antes de comenzar. Sí, está perfecto. Bueno, la cátedra de Finanzas Públicas se encuentra en el... Sí. Espero que lo moleste. Hay una compañera que está preguntando cómo se hace para enviarle el link del Zoom porque a ella no le llegó y se quiere conectar desde hoy ya. Mira, yo el link envié a todos los que se encuentran inscriptos dentro del CIU Guaraní de la materia en las 3 comisiones. Puede ser que ella sea una persona que esté en un carácter condicional o no sé la situación. Si está inscrita, le llegó el correo. Sí que de última pasale vos, y también eso, los que son condicionales también aprovecho para aclarar, pueden participar obviamente, ustedes saben que eso hay una resolución de la facultad, donde se prorrogan las condiciones de condicionalidad, entonces perfectamente puede participar hasta que regularice su situación en las próximas mesas. Bueno, profe, ahí le aviso. Gracias. Bueno,
Bueno, finanzas públicas, ¿sí? Las finanzas públicas, como explicaba, es una materia, digamos, de tercer año de la carrera de contador público, es correlativa a derecho constitucional, por lo tanto, es importante partir de ciertos conceptos preliminares que tendrían que tener ustedes de cómo funciona el Estado, cómo se organiza el Estado, ¿sí? Y las diferenciaciones, ¿sí? Ustedes en esta unidad, cuando vayan al programa, van a ver que habla también de conceptos de Estado, de nación, de estructura jurídica del Estado, ¿sí? Yo voy a hacer una breve reseña de eso, atento a que son conocimientos que ustedes ya lo tienen, a los efectos de proseguir con lo que es las finanzas públicas, que ya es otro tipo de conocimiento y está orientado hacia la obtención, digamos, de los ingresos y cómo efectúa el gasto, y en realidad es mucho más complejo que eso, porque también las finanzas públicas abordan otro tipo de, ¿cómo era? Más allá de ser un instrumento financiero, aborda otro tipo de regulaciones o de intervenciones que hace en la economía a través de la política económica, a través de la redistribución del ingreso, a través de programas de estabilización, ¿sí? Y demás. Bueno, partimos de conceptos básicos, ¿sí? Ustedes saben que en la República Argentina, o el Estado, vamos a partir del concepto en realidad de Estado o de nación. Nación es un conjunto de personas que se encuentran afincados o están en un determinado territorio, que tienen ciertos rasgos comunes como la nacionalidad, la religión, aspectos sociales, aspectos culturales, ¿sí? Que establecen su nacionalidad, ¿sí? Ustedes saben, nosotros somos argentinos por un conjunto de cuestiones, digamos, que nos dan nuestra nacionalidad, ¿sí? Un conjunto de costumbres, ¿sí? O un conjunto de componentes que son parte de nuestra nacionalidad. La diferencia con el Estado, que el Estado es esa sociedad organizada jurídicamente, ¿sí? ¿Qué significa organizada jurídicamente? Que adopta un sistema de organización, ¿sí? Que en nuestro caso es una república, se basa en una república porque hay una división de poderes, ¿sí? Tenemos tres tipos de poderes, donde hay un poder legislativo o que representa la voluntad del pueblo, ¿sí? Que generalmente es un cuerpo colegiado, ¿sí? Que está elegido por el pueblo, que es el que ostenta el poder, ¿sí? Y a través de estos representantes van a decidir, ¿sí? Estos deciden a través de leyes. Ustedes saben que el poder legislativo en los tres niveles deciden o la voluntad social lo establecen a través de leyes, o en el caso municipal de ordenanzas. Después existe un poder directivo o administrativo, ¿sí? que recae sobre el Poder Ejecutivo, que es el órgano encargado de administrar, ¿sí? Y después hay un Poder Judicial, que su función, si bien no tiene un carácter económico, que es lo que estudiamos acá, o financiero, sí tiene un rol importante en esta república porque administra justicia. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que esta sociedad organizada que representa al Estado se rige obviamente por normativas, ¿sí? Y este poder va a hacer cumplir esas normativas dentro de estas normas de convivencias o estas reglas que están preestablecidas dentro del Estado, ¿sí? Cuando uno pertenece a un Estado, como existen un conjunto de derechos que posee, que en nuestro caso surgen de la Constitución, también hay un conjunto de obligaciones que debe cumplir. Es como un contrato entre esta figura abstracta que es el Estado, que es una creación humana, y los ciudadanos, que sí son materiales, que son físicos, que son los que tienen los derechos, y que por una forma de organización adoptan esta forma de Estado, esta forma de organización. Nosotros, aparte de ser una república, también tenemos un carácter o una forma representativa de gobierno, que significa que los miembros de estos poderes que yo acabo de nombrar, que integran la república, se van a elegir, en este caso por voto popular. Nosotros tenemos un sistema de mayorías, ¿sí? Hay otros países que tienen sistema de mayorías, tienen votos de colegio, votos calificados y demás. Nosotros tenemos un sistema representativo directo, se elige a través del voto, donde se postulan, donde se integran partidos políticos o alianzas políticas, y en donde uno accede a determinados cargos, ¿sí? Que sería en el caso del poder legislativo, que serían los legisladores, sea cameral o unicameral. Ustedes saben que hay diputados y senadores,
Por ejemplo, en Formosa tenemos solamente diputados, y después también los miembros del Consejo Deliberante que revisten el nombre de concejales, ¿sí? Después también se elige por este sistema representativo a quién va a ser el administrador de este Estado o de esta sociedad organizada, que generalmente recae en la figura del presidente a nivel nacional, el gobernador a nivel provincial y el intendente a nivel municipal, ¿sí? O en su caso, si un nivel inferior al municipal, las comisiones de fomento también tienen un presidente de comisión de fomento, pero siempre hay un representante de llevar a cabo la administración, ¿sí? Y por último, adoptamos una figura o una forma federal. ¿Qué significa a qué requiere este concepto? Es que hay una distribución del poder conferido por el pueblo a estos representantes en base geográfica, ¿sí? Y nosotros adoptamos una figura de nación, provincia y municipios, ¿sí? Estos conceptos obviamente ustedes lo conocen, yo solamente estoy haciendo como una revisión, porque después cuando entremos a hablar el tema de las finanzas públicas son temas que ustedes tienen que ya tener como un conocimiento preliminar o ya saber sobre eso. A partir de eso, de entender entonces esta diferencia entre nación, que es el conjunto de personas en un territorio que tienen ciertos rasgos que hacen a su nacionalidad, y entender el Estado ya como una sociedad organizada jurídicamente que se rige con una soberanía, ¿sí? Que toma sus propias decisiones, que es en síntesis la soberanía, que tiene un conjunto de leyes o un conjunto de normativas, ¿sí? Que rigen la conducta, la actividad, las funciones dentro de esta sociedad organizada, surge este concepto, surge de cómo se va a administrar, o inclusive, que esto lo plantea la bibliografía, ¿sí? De qué necesidad hay que exista un Estado, ¿sí? Si en realidad debe haber un Estado, o en realidad perfectamente los individuos de este conjunto organizado de personas en un determinado territorio pueden resolverlo en forma particular. Y ahí hay como un dilema que en realidad surge de un proceso histórico. Hay doctrinas dentro de las finanzas, o inclusive dentro de más que las finanzas, de la política, de la sociología, inclusive hasta de la filosofía, que plantean si existe la necesidad que haya este Estado, esta figura, ¿sí? Creada por los hombres, que administre, que decida en forma colectiva por un pueblo determinado o por una sociedad determinada, o no es necesario, como otras posturas muy ya anárquicas o muy extremistas, donde plantean que no hay necesidad que exista el Estado. ¿Sí? Nosotros también vamos a estudiar eso, ¿sí? Las dos posturas y todo este proceso histórico. Yo quiero que ustedes entiendan que esto se dio por un proceso histórico, igual que todas las corrientes dentro de las finanzas que vamos a dar ahora, el pensamiento, digamos, dentro de las finanzas, surgió por un proceso histórico, ¿sí? No es que alguien se sentó y se le ocurrió, sino no, surgió por un proceso de una necesidad de ir organizando y una necesidad también del contexto, del momento en que vivía, ¿sí? Por ejemplo, Adam Smith, que fue un gran pensador y muy relacionado también a las finanzas, digamos, y él vivió un proceso que era en plena revolución industrial, donde era un auge de la industria, del crecimiento, y se dio de otra forma. Después, yo qué sé, otro extremo es Karl Marx, con Engels, que ellos vieron como un sector que venía de esta revolución industrial hizo abusos o realizó abusos, digamos, con el proletariado, con los trabajadores, donde la fuerza del trabajo era manipulada por esta élite o este grupo, ¿sí? O esta casta, digamos, de industriales, y en donde tiene otra perspectiva, digamos, de la finanza pública, en donde el Estado debe tener una participación mucho más activa, o inclusive el Estado es la que debe, digamos, llevar a cabo toda la actividad financiera, teniendo en cuenta esto que él plantea que había una pelea entre clases sociales, digamos, entre una clase dominante y una clase dominada, y bueno. Y después, yo que sé, también Keynes, que se dio en plena recesión o la crisis de los años 30, que también se dio por un capital especulativo. Entonces, Keynes tenía otra función, que era en realidad lograr el pleno empleo
o lograr el empleo, él se dio cuenta que había variables de las finanzas clásicas que no se cumplían, ¿sí? Que la oferta no establecía la demanda, o no todo lo ofertado era demandado, que podría haber crecimiento con desempleo, pero también se dio en un contexto histórico que se daba en Estados Unidos, y él vio o tuvo la capacidad de ver macroeconómicamente que la participación del Estado a través del gasto público en inversión y demás podía llevar a aumentar los niveles de empleo, ¿sí? Y también del crecimiento del gasto total o el producto total de un país determinado. Pero todo esto se dio también por un contexto histórico. Bueno, a partir de toda esta introducción, ¿sí? Y teniendo en cuenta que me quedan unos pocos minutos, pasamos al concepto de finanzas públicas, ¿sí? Finanzas, obviamente, es un concepto relacionado al aspecto financiero, ¿sí? Al movimiento de dinero, de recursos económicos, ¿sí? Y en el caso de público es porque es realizado por el Estado en forma única, por decirlo así, ¿sí? Todo lo que es público hace referencia al movimiento del Estado, ¿sí? Obviamente excluyendo al sector privado. El caso de las finanzas públicas, este concepto yo lo saqué de Villegas, si bien es un concepto muy sintético, resume que es las finanzas públicas, que después los vamos a ir desagregando a poco, que es cómo obtiene el Estado sus ingresos a los efectos de determinar sus gastos. Este concepto en realidad es muy sintético, pero hace referencia a la función del Estado, que eso es lo que yo le estaba hablando recién a ustedes. Existe, digamos, una concepción, digamos, que el Estado fue creado para satisfacer las necesidades de las personas que integran una determinada nación o una determinada hacienda, ¿sí? Y estas necesidades que el individuo no lo puede satisfacer en forma individual, lo delega en un órgano o en una figura que es el Estado, por una cuestión de organización, ¿sí? En una primera instancia, los servicios que eran prestados por esta comunidad eran relacionados, por ejemplo, a la defensa, o relacionado al ordenamiento interno, o relacionado a servicios muy generales, que después con el crecimiento de los estados modernos se fue complejizando, y en donde los servicios que prestan el Estado se fueron complejizando también, entrando, yo que sé, más allá de defensa contra un ataque externo, o de seguridad interna, ¿sí? Para que no hayan guerrillas o guerras internas, se fue complejizando en otro tipo de servicios, como son la salud, la educación, el transporte, las comunicaciones y demás, ¿sí? Entonces, este Estado, para prestar esos servicios que los individuos delegaron a esta figura, necesita obviamente de recursos económicos, ¿sí? Y siempre partimos del concepto económico, que los recursos son escasos, y entonces el Estado debe obtener de diferentes fuentes de financiamiento aquellos recursos para afectarlo a los gastos necesarios que va a incurrir cuando preste estos servicios. Por dar un ejemplo muy sencillo, ¿sí? Si a mí como Estado me delegan una función básica, que es por ejemplo la defensa nacional, ¿sí? La defensa del Estado, yo necesito obviamente incurrir en gastos para prestar estos servicios, ¿sí? Necesito equipar las Fuerzas Armadas, necesito instrucción, necesito soldados, necesito armamento, necesito, ¿sí? Diferente. Entonces, ahí lo que yo le explicaba es que existe como un contrato económico, ¿sí? El ciudadano contribuye a las arcas del Estado para que este Estado organice, administre y aplique estos determinados fondos, ¿sí? A la prestación del servicio. Este sería como el concepto general, ¿sí? Donde existe un Estado que debe prestar servicios comunes o colectivos a una sociedad que le exige esos servicios, y que obviamente que delegó en ese Estado esos servicios, ¿sí? Y este Estado, para financiar esos gastos determinados, necesita de financiarse por diferentes medios. Generalmente el Estado, y eso lo vamos a ir viendo más adelante, se financia por dos vías bien definidas. La vía, digamos,
coercitiva o obligatoria, o la tributaria, que es a través del cobro de tributos a los ciudadanos, o también puede ser a través de la explotación de su propio patrimonio, ¿sí? Por ejemplo, puede vender empresas o tierras fiscales, o puede explotar determinados tipos de actividades, ¿sí? Y si no, puede financiarse por otros medios financieros, como puede ser el endeudamiento público o el crédito público, o también puede utilizar diferentes políticas, que eso vamos a ver en las finanzas, que son temas muy actuales. Por ejemplo, puede aplicar la política monetaria o fiscal. Bueno, la fiscal estaría relacionada al impuesto, pero la monetaria, por ejemplo, la emisión monetaria, ¿sí? Financiar con emisión, con aumentar el circulante de billetes. A partir de esto surgen entonces, ¿qué son las necesidades públicas? ¿Sí? Y acá el amigo Villegas, ¿sí?, que está dentro de la bibliografía, clasifica los diferentes tipos de necesidades colectivas o necesidades públicas que este Estado debe prestar, ¿sí?, y que el contribuyente o el ciudadano debe contribuir al financiamiento de estas necesidades. ¿Sí? Y tenemos primero las necesidades absolutas o relativas. ¿Sí? Las necesidades absolutas están orientadas a que son facultades propias del Estado y que no pueden delegarse en un particular o en un tercero, ¿sí? Que justifican la creación inclusive del Estado. Por ejemplo, son la defensa nacional, el ordenamiento interno y también la administración de justicia. ¿Qué significa? Estos tipos de servicios del Estado no puede delegar en un tercero o en un particular, ¿sí? Es facultad propia del Estado y también se consideran que son gratuitas, que no puede, digamos, cobrar por prestar un tipo de estos servicios, sino que se integran dentro de las necesidades generales, digamos, que debe prestar este Estado, ordenado, obviamente, jurídicamente ordenado, ¿sí? Y las relativas son aquellas necesidades que no es facultad del Estado prestarlos, ¿sí?, que el particular en forma personal lo puede hacer, ¿sí?, pero como hoy le comentaba, hay determinadas necesidades que son relativas, pero que el Estado, por una cuestión de organización interna, las fue adoptando inclusive como absolutas. Seguimos entonces. Sí, profesor, se ve. Muchas gracias. Bueno, nos habíamos quedado en el tipo de necesidades, ¿sí? El concepto era que el Estado, digamos, o esta sociedad organizada que es el Estado, organizada jurídicamente, y a partir de este contrato que existe, o podamos decir un contrato económico, ¿sí?, de que el Estado presta un conjunto de servicios colectivos o comunes que no pueden ser prestados en forma individual por cada uno de los habitantes, y para prestar esos servicios necesita obtener algún tipo de ingreso de diferentes tipos de fuentes a los efectos de financiar estos gastos, ¿sí? Y es lo que vamos a estudiar nosotros en finanzas públicas, porque no solamente se limita a obtener estos recursos y aplicarlo a gasto, sino que también las finanzas públicas llevan a cabo otros tipos de actividades financieras que no tienen que ver con esta función primaria, por decirlo de una forma, sino que utilizan otros tipos de herramientas propias de las finanzas públicas tendiente a la estabilización, redistribución de la renta, el desarrollo y otros factores que utiliza el Estado como herramienta, digamos, y que va más allá de esto de obtener ingresos para aplicarlos a gastos, ¿sí? Entonces, a partir de estos servicios que debe prestar, nosotros podemos clasificar los tipos de necesidades que debe prestar, que tiene la población y debe prestar el Estado. Siempre nosotros desde la postura o desde la figura del Estado, de este conjunto de personas organizados jurídicamente, que tiene una estructura, que adopta una forma de gobierno, ¿sí?, que habíamos explicado al comienzo, ¿sí?, que somos una república, tenemos un carácter representativo, tenemos una forma federal de distribución del poder con facultades en cada uno de estos niveles, y también facultades recaudatorias en cada uno de estos niveles, ¿sí?, que es lo que nos interesa a nosotros de las finanzas públicas. Dijimos que las necesidades pueden ser públicas, absolutas o relativas. Es absoluta cuando es prestado en forma exclusiva e indelegable por el Estado por el tipo de necesidad.
habíamos hablado de defensa, habíamos del orden interno, de administración de justicia. Y las relativas eran necesidades que pueden ser satisfechas por los particulares, ¿sí? Pero que el Estado, a partir de esta evolución del Estado y la evolución de la forma jurídica de administrarse, lo fue prestando el Estado, ¿sí? Como son educación, salud, transporte, comunicación, y bueno, y muchos otros servicios que presta el Estado, pero perfectamente puede ser prestado por un particular. Por ejemplo, el servicio de salud puede ser prestado por una clínica privada, ¿sí? El servicio de educación puede ser prestado por un colegio o una universidad privada, el de transporte también, el de comunicación también y demás, ¿sí? O sea, no es una facultad indelegable, ¿sí? Un particular lo puede hacer. Después está el concepto de esencial y no esenciales. Hay determinadas necesidades que son esenciales para el funcionamiento, digamos, del Estado y que hacen referencia también a este tipo de servicios que debe prestar el Estado. Y los no esenciales son aquellos servicios que si presta o no presta el Estado, no tienen que ver con el origen o la justificación del Estado, si debe existir el Estado para prestar, ¿sí? Después se encuentran los divisibles y no indivisibles. Los divisibles son aquellos servicios que presta el Estado donde está individualizado o en forma específica a un sujeto de la población, ¿sí? Por ejemplo, un servicio de documentación, ¿sí? Una persona va y hace un DNI, el Estado le presta ese servicio de identidad, de documentación de la identidad, o de pasaporte, o algún trámite administrativo que deba hacer la persona, ¿sí? Pero está dirigido a un sector exclusivo de la población, o a un ciudadano específico. Y los no divisibles son aquellos servicios o necesidades que presta el Estado o que satisface el Estado, donde no se puede determinar a qué grupo o a qué persona es prestado el servicio. Por ejemplo, el servicio de seguridad interna o defensa nacional, o inclusive el de administración de justicia, ¿sí? Que yo, por ejemplo, presto un servicio de defensa, como dimos el ejemplo hoy, pero no está individualizado a un ciudadano en particular, sino se da a un conjunto de personas o a un conjunto de la población, ¿sí? En donde no se divide el servicio en forma específica como si sería el divisible, ¿sí? Que sería el caso que en forma puntual. Y después, acá Villegas, también, que esta clasificación yo la saqué de Villegas, habla de otra clasificación que habla de uti universi o uti singuli. El uti universi es muy parecido también a lo divisible y no indivisible. Sería cuando el usuario, pero eso se habla de usuario, cuando el usuario no se puede determinar en forma, o sea, es un usuario general, por eso habla de universi o de universo, ¿sí? Cuando el usuario del servicio público es la población en general, ¿sí? Por ejemplo, puede ser un servicio también, pongo el mismo ejemplo, de defensa, seguridad, administración, o un servicio de educación, ¿sí? Pública. Y el uti singuli hace referencia a cuando el usuario es una persona determinada. Por ejemplo, da el ejemplo cuando una persona utiliza, yo que sé, el correo oficial y necesita un estampillado, ¿sí? En ese caso, el servicio de correo postal público es prestado a una persona o un usuario en particular, ¿sí? A partir de esto y esta clasificación, digamos, de estas necesidades públicas que el Estado debe satisfacer, entran todo en lo que vamos a estudiar ahora de las finanzas públicas, de cómo obtiene esos ingresos para aplicarlo a esos gastos, ¿sí? Y ese es el objeto o el de estudio de las finanzas públicas, ¿sí? Entonces ahora vamos a un concepto más elaborado o que ya entra a ver estas funciones propias de este Estado organizado relacionado a esto, ¿sí? Acuérdense de esta estructura, ¿sí? Que el Estado como sociedad o como grupo organizado, ordenado jurídicamente, con una forma determinada, ¿sí? De cómo va a ser para financiar estos servicios comunes sociales que fueron delegados por la población, ¿sí? Y que debe prestar, digamos, por sus características, porque como vimos recién hay necesidades que por su característica deben ser prestados por el Estado y no puede ser prestado por un particular, ¿sí? Como vimos recién, el de defensa, el de ordenamiento, el de administración de justicia. Imagínense que si un particular debe vender servicios de defensa o de administración de justicia, ¿sí? Si un juez, por ejemplo, es privado, ¿sí?
y yo tengo que abonar para que administre justicia, ¿sí? Entonces hay determinados servicios o determinadas necesidades que por sus características son absolutas, son esenciales, ¿sí? O deben ser prestados a un universo general de la población. Entonces la finanza pública va a entrar a arreglar o a establecer la actividad económica del sector público. ¿Y por qué hablo de actividad económica? Porque se entiende que la actividad se trabaja con bienes económicos. ¿Qué significa? Que ustedes estudiaron esto en principio de economía, en micro y en otras materias, donde los recursos son escasos y por lo tanto el Estado debe administrarse. Si los recursos no fueran escasos, no habría administración porque hay abundancia y no habría necesidades. Pero hacemos el planteo económico, esto de la actividad económica, que los recursos son escasos, que no todas las necesidades pueden ser satisfechas en forma satisfactoria, entonces el Estado debe administrar o priorizar, ¿sí?, cuáles son las necesidades y a partir de ahí financiar con los diferentes tipos de recursos o fuentes que puede obtener el Estado, ¿sí? Que eso vamos a estudiar. Y obviamente la finanza pública tiene una relación con la economía de mercado o la economía del sector privado, ¿sí? Y acá hay dos posturas, ¿sí? Hay uno que dice que esta actividad económica del sector público que realiza la finanza pública, hay una especie de simbiosis o de una unión biológica, natural, que existe ya, como de fuerzas vivas, donde el mercado no puede coexistir sin el sector público y el sector público no puede vivir o coexistir o prosperar sin la economía de mercado, ¿sí? Es como una especie de simbiosis o de algún tipo de fuerza natural que los une, ¿sí? Que es el planteo que también nosotros tenemos en la cátedra, ¿sí? Que el mercado no se puede desarrollar si el Estado no hace obra de infraestructura, si el Estado no aplica la redistribución de la renta, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que sectores con más capacidad contributiva contribuyan de mayor o en mayor cuantía a aquellos sectores que no tienen esa capacidad, digamos, de contribuir porque su actividad económica es baja, ¿sí? Y generalmente funciona así, ¿sí? Ustedes ven que generalmente los sectores de la población que ganan más son los que más impuestos pagan, ¿sí? Y financian gran parte de los servicios públicos que generalmente ellos no lo utilizan. El que tiene dinero, digamos, no utiliza los servicios públicos, no manda a su hijo a las escuelas públicas, no utiliza los hospitales públicos, generalmente no utiliza la seguridad pública, si no tiene seguridad privada o tiene herramientas para garantizar su seguridad, y así le puedo nombrar muchas cuestiones, ¿sí? Y acá entra la finanzas públicas en esto, ¿sí? Más allá de recaudar y de pagar para satisfacer necesidades, también una de las funciones son estos instrumentos financieros, que es de redistribución de la renta, que eso yo le acabo de explicar, donde determinados sectores de la población contribuyen en mayor cuantía por su capacidad contributiva a la prestación de servicios. Y esos servicios generalmente no son utilizados por ellos, son utilizados por otros sectores que tienen menos capacidad contributiva o inclusive tienen capacidad nula, así que no contribuyen, ¿sí? Pero necesitan de estos servicios. Y después está la otra postura que habla de parasitismo, que es obviamente un sinónimo de parásito, que hace referencia a que el Estado, digamos, detrae o saca o toma riqueza de los particulares o del mercado o de la economía del mercado, ¿sí? Como una suerte de parásito para financiar los gastos propios del Estado, ¿sí? Que lo acabamos de nombrar recién y son todas las necesidades, ¿sí? De defensa, ordenamiento, administración de justicia, educación, salud, transporte, comunicación, ¿sí? Hay otra postura que establece que esta actividad económica del Estado en realidad de trabajar como una especie de simbiosis o de trabajar en forma conjunta, donde le da las condiciones para que la economía de mercado florezca, establecen que en realidad el Estado absorbe o detrae o saca de los generadores de riqueza que son las actividades privadas o las actividades realizadas por la economía de mercado para determinados gastos, digamos, en una figura así de un parásito o de una dependencia, digamos, parasitaria, ¿sí? Pero son dos posturas que nosotros vamos a ir viendo también con el avance de la materia. Por otro lado, también hay que diferenciar
entre las finanzas públicas y la economía del sector público, ¿sí? Las finanzas públicas es esto que vimos recién y acabo de explicar, que es esta actividad económica del Estado de obtener recursos para aplicar a determinados gastos y también utilizar esas herramientas o instrumentos propios del Estado, ¿sí? A los efectos de igualar o ser más equitativo o medir la capacidad contributiva o redistributiva de la renta o de la ganancia que posea la economía, digamos, de un determinado país. En cambio, la economía del sector público se relaciona más al estudio de cuáles van a ser esas actividades del Estado y cuáles van a ser las actividades del sector privado. O sea, qué actividades debe llevar a cabo el Estado, ¿sí? Y qué actividades debe llevar el sector privado. Y también la forma de acción, perdón, creo que pasé. Y también la forma de acción del Estado, digamos, cómo afecta, digamos, estos recursos y gastos. ¿Qué quiere decir esto? Si yo a través de un impuesto detraigo parte de riquezas de la población y lo redistribuyo en otro sector a través de subsidios, de ayuda, obviamente todo eso afecta a la economía de mercado o afecta a la economía de un determinado país, ¿sí? Partiendo siempre de esta premisa, ¿sí? Que la economía de mercado es la generadora de riqueza o de renta, ¿sí? El Estado generalmente, su función no es generar riqueza, sino que toma la riqueza de los particulares o de la economía del mercado y a través de diferentes herramientas financia estas necesidades y también lo utiliza como un instrumento para redistribuir la renta, para garantizar el desarrollo, ¿sí? Y demás. ¿Venimos bien hasta acá? ¿Con el concepto de finanzas públicas? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí, si por ahí se aburren un poco o algo, si quieren participar, ustedes saben que perfectamente lo pueden hacer. A mí no me molesta, inclusive, ustedes ya por su conocimiento de derecho constitucional, economía y demás, pueden hacer cualquier opinión válida, solamente que nosotros lo que hacemos acá es desde un enfoque del sector público, ¿sí? De la función del Estado, de cómo debe prestar determinados servicios que le son propios, cómo se financia y a partir de ese financiamiento cómo obtiene los recursos. Ese es el corazón de las finanzas públicas y principalmente los recursos de naturaleza tributaria, ¿sí? Eso nosotros, gran parte del programa vamos a analizar eso, ¿sí? A través de un gran instrumento que es el presupuesto, ¿sí? El Estado tiene una planificación de estos recursos y gastos que es el presupuesto, ¿sí? Donde va a decir en este presupuesto cuáles van a ser los recursos a recaudar en un determinado periodo y lo va a contraponer contra los gastos en el mismo periodo y esos gastos siempre están asociados obviamente a una necesidad pública o colectiva, ¿sí? Y entonces el instrumento va a ser el presupuesto que lo estudiamos también bolillas adelante y yo no me quiero adelantar mucho porque ya estos conceptos son muy técnicos y yo quiero que ustedes entiendan bien qué es las finanzas públicas ahora, qué es lo que es esta unidad, ¿sí? Porque esta unidad es la economía del sector público y el Estado, ¿sí? Cómo funcionan. A partir de todo de esto que yo le acabo de explicar de las finanzas públicas, de cómo obtiene los ingresos y cómo financia los gastos, ¿sí? A través de un proceso histórico, si esto no se dio, digamos, en forma, digamos, doctrinal o empírica a través de un estudio, sino se dio a través de una evolución histórica que hoy yo le acabo de comentar a grandes rasgos, que se fue dando por un contexto, ¿sí? El Estado moderno fue creciendo, fueron surgiendo necesidades a resolver, y en donde sí hubo dos vertientes o dos posturas siempre bien establecidas. En uno, donde el Estado tomaba participación de todo, la actividad financiera, obviamente, de la economía de un país, y en otra postura en donde planteaban que el Estado debería ser lo más chico posible, no participar, y que el mercado debería establecer las condiciones, ¿sí? De oferta y demanda, de empleo, de riqueza y de cuestiones, ¿sí? Entonces tenemos acá dos posturas
que se fueron dando a través de un proceso histórico, ¿sí? Que nosotros vamos a dar brevemente. Esto, por ejemplo, yo saqué del capítulo 1 de Harax, ¿sí? Profe, disculpe. Sí. ¿Quedó en la Filmina 1 el PowerPoint? ¿No pasó? No, nunca pasó a ninguno. A ver, yo fui corriendo, pero bueno, a ver. Ahora sí aparece que lo cambió. Ahora aparece, ahora tiene que estar en la evolución. La tercera diapositiva está. ¿Esta? ¿Están viendo la 2 ahora? Sí, ahora sí. Igual no se preocupen porque las diapositivas están en el aula virtual, ¿sí? Y yo siempre subo las diapositivas de todas las clases. Eso sí, a modo de aclaración, las diapositivas son una referencia a los efectos de que ustedes vayan a la bibliografía. En la cátedra no existe apuntes de cátedra, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Y lo mismo le va a pasar el año que viene en Hacienda Pública. ¿Qué significa? Tienen que ir directamente a los libros y la diapositiva es solamente un resumen o pueden utilizarlo ustedes como una referencia bibliográfica. ¿Qué significa? Que yo en la diapositiva lo que voy a hacer es poner los conceptos generales o que yo creo que son más importantes dentro de la bibliografía obligatoria, ¿sí? En síntesis, cada uno tiene que hacer sus apuntes. ¿Puede tomar la diapositiva como un punto de referencia? Sí. ¿Podemos estudiar de la diapositiva? No. ¿Por qué? Porque es muy sintético lo que dice la diapositiva. Ustedes vieron que yo de cada diapositiva puedo hablar hasta 1 hora de cada cosa, ¿sí? Entonces lo que yo les recomiendo es tomar la diapositiva como una referencia bibliográfica, sí. Decir cuáles son los puntos e irme a la bibliografía y en la bibliografía hacer yo mi propio apunte. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Sí, profe. Perfecto. Bueno, atento a lo que venimos hablando, ¿pasó la diapositiva ahora? Sí, profe. Sí. Bueno, tengo la evolución entonces del pensamiento financiero. Como yo le explicaba, esto se dio a través de una evolución histórica. Obviamente que esa evolución histórica se dio por un contexto determinado del momento que vivía cada era o cada época, donde se veía si el Estado participaba o intervenía o no en la economía y en las finanzas públicas, ¿sí? No solamente para prestar servicios que cada vez eran más crecientes, ¿sí? Ustedes saben que, yo que sé, hace 100 años atrás, cuando se creó, o más de 100, en realidad más de, ya tenemos 200 años nosotros, cuando se creó el Estado y se fue organizando, había necesidades que no eran necesarias, por ejemplo, el transporte, las comunicaciones, y hoy en día son necesidades hasta inclusive esenciales, ¿sí? Pero se fue dando por un proceso histórico. Entonces se veía, había 2 grandes lineamientos que veían esto: si el Estado debería participar en forma activa o ser el punto de partida de todas las políticas financieras conducentes a la actividad económica de un país, o otras posturas, generalmente de países más desarrollados, que tuvieron en la primera revolución industrial, generalmente en Inglaterra, en Europa o en Estados Unidos, donde veían que la participación del Estado tendría que ser lo mínimo y garantizar cuestiones muy básicas como la defensa, el ordenamiento interno, la administración de justicia y nada más, y no meterse o no intervenir en aspecto económico, sino que el mercado tenía que establecer esas condiciones. A partir de ahí surgieron varios pensamientos que yo nombré algunos. Esto yo saqué del capítulo 1 de Dino Harax, ¿sí? Del libro que está dentro del aula virtual de Finanzas Públicas y Derecho Tributario, que obviamente habla mucho más. Yo saqué los más importantes para que ustedes entiendan cómo fue evolucionando este pensamiento, ¿sí? Comenzamos con el cameralismo, ¿sí? Porque surge, digamos, esto en Alemania y parte en Austria, que también está muy asociado al mercantilismo, ¿sí? El cameralismo planteaba esta corriente, digamos, de pensamiento, ¿sí? Filosófica o económica o financiera o política, porque en realidad era muy amplio, no era solamente un pensamiento financiero, sino también había cuestiones políticas, cuestiones sociológicas, ¿sí? Que establecía que los problemas económicos debían plantearse desde el ángulo del Estado, o sea, le daba una participación al Estado. El Estado era el que debía establecer las condiciones, ¿sí? De cómo se iba a regir la economía de un país, ¿sí?
y también el mercantilismo que surge después, ¿sí? Porque esto, el cameralismo surge generalmente de Alemania y Austria, y el mercantilismo como que en toda Europa tiene en cuenta más de que el Estado debería también, obviamente desde la postura que el Estado debe ser el sujeto, digamos, a resolver los problemas que se van planteando a través del crecimiento, digamos, las necesidades y el crecimiento de la economía, de promover la industria, el comercio, a través de la inversión generalmente, a través de la construcción de puentes, caminos, puertos. ¿Sí? El Estado debería tener una participación a los efectos de dar estas condiciones para que la economía de mercado o las empresas puedan desarrollarse. A partir de esto, y ante las situaciones del Estado, acuérdense que en esa época los Estados no estaban muy organizados, tenían muchas todavía cuestiones internas a resolver, o sea, también los Estados se estaban organizando jurídicamente, hay algunos Estados que no tenían constituciones, o no habían declarado su independencia, o tenían todavía cuestiones que, por ejemplo, el proceso económico industrial los desbordó, ¿sí? Porque cuando explotó la revolución industrial, generalmente los Estados no estaban preparados para eso, ¿sí? No había leyes laborales, no había administración de esos fondos, no se sabía el Estado cómo tributar sobre la actividad económica y demás. Surge en forma posterior otra que son los fisiócratas, ¿sí? Que obviamente a partir de todo esto es una contraposición a esto, ¿sí? Que lo que busca es limitar la facultad del Estado, ¿sí? Que el Estado no se meta en estas cuestiones de la economía de mercado, ¿sí? También eliminar las trabas a las actividades individuales, ¿sí? Como una libre actividad por parte del emprendimiento individual, donde el Estado no grave la actividad, no grave la tierra o la producción, ¿sí? También en este caso crean un impuesto sobre la renta de la tierra, o sea, la fuente de riqueza como único, digamos, como única unidad de incremento de la riqueza que podía tener una persona era la tierra en ese momento, ¿sí? El que poseía más tierra era la persona que tenía más riqueza. Entonces, los fisiócratas lo que plantean es un impuesto sobre la renta de la tierra, ¿sí? Que ahora se graba generalmente el ingreso, el consumo, la producción, las transacciones, ¿sí? También ¿sí? Los impuestos indirectos son generalmente los impuestos al consumo, ¿sí? Que no se grava el consumo, ¿sí? Sino directamente se consideraba en esa época que la única unidad que incrementaba la riqueza de un país o de un conjunto de personas era la tierra, y por lo tanto se gravaba la tierra. Y también ellos planteaban que el gasto público debía tener una equivalencia o ser igual a los producidos o a los generados por impuestos. ¿Qué significa? Que el Estado no podía gastar más de lo que recaudaba a través de este impuesto a la tierra y demás. ¿Sí? Lo que buscaba era que el Estado no sea ineficiente, ¿sí? Sino que, de acuerdo a lo que podía, digamos, cobrar a través de impuestos a la riqueza que en este caso se daba por la tierra, solamente ese monto podía destinar a la prestación de servicios. ¿Qué significa esto? Que si había más gastos que realizar, no podía obtener otra fuente de financiamiento más que el producido por impuestos, ¿sí? No había otra forma que el Estado obtenga algún tipo de riqueza o tiene a la prestación de servicios. Acuérdense que el Estado, digamos, en su concepción primaria está creado para prestar servicios que el ciudadano común no lo puede hacer en forma individual, ¿sí? Y entonces estos fisiócratas planteaban que, bueno, que la defensa nacional, el ordenamiento interno, la administración de justicia u otros servicios que se consideraban esenciales, solamente podían financiar con esos tributos. Y si no llegaban, bueno, hasta ahí era el límite, como que tenía que haber una equivalencia. Que obviamente eso con el crecimiento de los estados modernos, hubieron otras herramientas, ¿sí? Por ejemplo, al día de hoy, algún gasto público que no pueda ser financiado con tributos, se financia con emisión monetaria, ¿sí? Que es una política monetaria, digamos, o un instrumento monetario. Puede haber una política fiscal también, yo que sé, por ejemplo, ahora en la Argentina
se creó un impuesto a las grandes riquezas. Eso es una forma también de financiar a través de una herramienta, en este caso una herramienta fiscal. En ese tiempo no se planteaba eso, porque obviamente era un Estado que estaba en evolución. Después tenemos el famoso Adam Smith, ustedes lo habrán estudiado en economía, hay que contextualizar también a Adam Smith. Adam Smith viene en pleno proceso industrial, que había un crecimiento extraordinario de los países industrializados por la creación, digamos, de la fabricación en serie, yo qué sé, los motores a vapor, el crecimiento de las poblaciones urbanas y demás. O sea, era todo un contexto que llevó, digamos, a Adam Smith a tener una doctrina. Él tenía unos principios, digamos, y él establecía primero que el papel del Estado debía limitarse, porque era como una postura bien liberal, o de un pensamiento bien liberal, ¿sí? Que el papel del Estado debía limitarse solamente a lo básico, ¿sí? Que era defensa, seguridad o trabajos públicos, y él establecía el famoso, él como que fue el padre de crear los principios de imposición, ¿sí? De imposición referente a los tributos, obviamente, ¿sí? Imposiciones de imponer a los sectores de la economía que generan algún tipo de renta, cómo imponer o cómo contribuyen, digamos, a esta sociedad en general. Y establecían los principios, ustedes habrán estudiado, yo le voy a dar a grandes rasgos, ¿sí? Que son el principio de igualdad, que después terminó siendo la capacidad contributiva, ¿sí? ¿Qué significa? El principio de igualdad, que el que más gana, más debe contribuir, y el que menos gana o el que menos renta genera debe contribuir en menor proporción, ¿sí? El principio de certeza, que esta imposición o esta parte de mi ganancia, de mi renta, por mi actividad, ¿sí? Que a mí el Estado me facilita dentro de una sociedad ordenada, con defensa y todo lo demás, tiene que ser cierta y no arbitraria, ¿sí? Si yo genero una actividad, tiene que ser un porcentaje cierto y tiene que ser no arbitrario, ¿sí? Si yo tengo una actividad no puedo pagar el 100% de mi ganancia en impuestos, por decirlo de una forma. Y si no, tiene que haber también igualdad, ¿sí? Si yo tengo una misma actividad, tengo que tener la misma igualdad que otro contribuyente que tiene la misma capacidad contributiva, ¿sí? También el principio de comodidad, que sea lo más cómodo para el contribuyente aportar. Si yo me tengo que trasladar, si tengo que vender una fábrica para pagar el impuesto, es un impuesto regresivo, no tiene fundamento, ¿sí? El Estado debe garantizar cierto servicio, pero siempre fomentando estas actividades que después van a contribuir con la renta, o con la utilidad, o con el beneficio, con el excedente, van a contribuir a estos gastos públicos. Y después para el Estado, digamos, si gastan lo que necesita para cobrar determinados impuestos o determinadas imposiciones, no tienen ninguna utilidad. Y lo mismo del lado del contribuyente. Si yo tengo que pagar un impuesto de 100 pesos y tengo que gastar 80 para hacerlo efectivo, no tiene mucho sentido, ¿sí? Hace referencia a esos. Y establecía obviamente que estos principios de imposición, o sea, de igualdad, certeza, comodidad y economicidad, se daban por 3 tipos de renta. ¿Se acuerdan que los fisiócratas hablaban siempre de la renta de la tierra? Acá ya Adam Smith ya habla de rentas, que es por el capital, habla de beneficios, que es la utilidad empresarial, digamos, que tiene una persona que explota, y también de los salarios, ¿sí? Que es el del trabajador, ¿sí? La renta o la utilidad o la ganancia que tiene un trabajador. Hace como una distinción entre rentas que sí surge de un bien, que puede ser la tierra, los beneficios que surgen de una actividad empresarial o una actividad comercial o de intermediación, y de los salarios, que es una actividad personal o individual, ¿sí? Después pasamos otra vez en un proceso histórico que establece la teoría general, diferenciarse de los fisiócratas, que era de la renta de la tierra diferencial, la famosa renta ricardiana, ¿sí? Y también establece otro criterio, que era cómo obtener recursos por parte del Estado a través de un impuesto extraordinario o a través de un empréstito. Es uno de los primeros que plantea la posición de que al momento de financiar determinados gastos, ¿sí? En oposición obviamente a los fisiócratas, que decían no, el total de gastos tiene que ser equivalente al total del producido por impuesto. Él plantea que en realidad, que cuando haya un gasto extraordinario, obviamente por el conjunto de necesidades que tiene la sociedad y que obviamente que fue creciente en esa época,
él planteaba que se puede aplicar un impuesto extraordinario, ¿sí? Como yo le expliqué hoy, el impuesto a la renta de los grandes capitales, por darle un ejemplo, o también plantea a través de un empréstito, a través del endeudamiento público, que es una herramienta que utilizan muchos de los estados, y entre esos el nuestro, ¿sí? Que gran parte de muchos, generalmente los gastos de inversión, no gasto corriente, gasto de inversión, se hacen a través de financiamiento externo, ¿sí? O deuda. ¿Sí? Que él planteaba esto, que en realidad ese gasto extraordinario es riqueza futura, ¿sí? No a futuro, sino que este gasto extraordinario se financia con estos bienes presentes, a través de este impuesto extraordinario o a través de este empréstito, pero no toca la capacidad de generar renta futura. Después, siguiendo en esa evolución, sigue Stuart Mill, que en realidad Stuart Mill era como de la línea de Adam Smith, ¿sí? Que él como que mejora la propuesta de Adam Smith del principio de imposición, pero él habla de teoría del sacrificio, ¿sí? Que es el principio de igualdad que planteaba Adam Smith, ¿sí? Que era de la capacidad contributiva, pero relacionado con un principio de sacrificio, ¿sí? Del sacrificio de quien realiza, obviamente, el aporte o la contribución o sufre la imposición por parte del Estado. También habla de una teoría de la doble imposición del ahorro. Ustedes esto estudiaron, ustedes saben que el ingreso que tiene cualquier persona, digamos, o cualquier, cualquier individuo está relacionado, o sea, el ingreso es igual al consumo más el ahorro. Y él establecía que si se grababa este ingreso, hay una doble imposición, porque yo no solamente grabo el consumo de esa persona a través de una imposición, sino también grabo el ahorro. Y ahí existía una doble imposición y había que distinguir entre el consumo, que es parte del ingreso que iba destinado al consumo o a gasto corriente, y parte del ingreso que iba destinado o al ahorro, que eso se convertía después en futuras inversiones. Sigo avanzando esto porque en realidad es para que ustedes tengan un criterio y entiendan esta evolución histórica solamente. El enfoque clásico, el enfoque de las finanzas clásicas, también está una doctrina súper liberal o muy liberal, que establecía limitaciones también de tareas del Estado, neutralidad de la imposición, ¿sí? Que esto que estamos hablando, de imponer tributos a las diferentes actividades de mercado que producen rentas, ¿sí? Renta, cuando hablo de renta, hablo de ganancias, renta, excedentes, beneficios, ¿sí? Por mi actividad. Si yo tengo tierra, es el excedente por producir en esa tierra. Si tengo una fábrica, la producción de esa fábrica. Si tengo capital, el interés de ese capital, ¿sí? A eso hablo cuando hablo de renta o de beneficios. También habla de un equilibrio del presupuesto anual estatal, o sea, que no sea deficitario, que si bien las necesidades son muchas y no todos los recursos pueden financiar esas necesidades, que siempre haya un equilibrio por parte del Estado. ¿Qué significa esto? Que los recursos que el Estado impone a estos particulares que generan riqueza no supere, digamos, los gastos, teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que establecía David Ricardo, que sí había otros instrumentos como un impuesto extraordinario o un empréstito para financiar, si bien la actividad económica y la imposición no generaba, utilizar otras herramientas. Esta lo que busca es este enfoque bien liberal, de vivir con lo que generamos, sería algo así. Y también había una distinción entre finanzas ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias tenían relación a los gastos que se financian con recursos tributarios o con el propio patrimonio, ¿sí? Que serían recursos corrientes. Son los recursos que el Estado detrae de los particulares o de la actividad económica y lo que por su propio patrimonio genera, ¿sí? Por ejemplo, arrenda tierra o genera algún tipo de actividad. Y los extraordinarios estarían relacionados al endeudamiento, a la política fiscal o monetaria, ¿sí? Por ejemplo, pedir plata prestada, emitir moneda, ¿sí? O crear impuestos. Así esa distinción entre los dos. Después vamos a otro proceso histórico ya que se dio en el año 30 con la Gran Depresión, generalmente en Estados Unidos, que ustedes, no sé si saben, les comento brevemente, había gran parte de este capitalismo que venía de este enfoque clásico de las finanzas. Después de la revolución industrial y todo más, se generó mucho capital especulativo. O sea, había miles de empresas que valían miles de dólares, pero eran todo en papeles, ¿sí? Esto llevó a una crisis del año 30, más precisamente del 1929 en Estados Unidos,
donde quebraron millones de empresas, donde millones de personas quedaron en la calle sin trabajo, ¿sí? Porque estas empresas que valían millones en realidad no valían millones, y a partir de esto entra John Maynard Keynes, ¿sí? Yo me considero un keynesiano, a mí me gusta mucho Keynes, donde él lo que refuta esta teoría clásica y este capital donde no participa el Estado, donde hay una neutralidad, donde tiene que haber un equilibrio y demás. Y él lo que plantea es, desde el punto de las finanzas públicas, un aspecto una concepción más macroeconómica de la economía, ¿sí? Donde el Estado debe participar con una inversión, digamos, para garantizar la plena ocupación y el aumento del ingreso total del país, ¿sí? Acuérdense que había una desocupación atroz, había empresas quebradas, entonces lo que él decía, que a través del gasto público, que puede ser de diferentes fuentes, ese gasto público insertar, digamos, a la plena ocupación, ¿sí? O sea, al pago de salarios, a los efectos de aumentar el ingreso total del país. Y ese ingreso iba a llevar como asociado a eso un aumento del consumo. Al asalariado, al tener más dinero en el bolsillo, consumía más. Al haber más consumo había más producción, y al haber más producción el Estado también en diferentes etapas también tenía mayor imposición, ¿sí? O sea, cobraba impuestos al industrial, al consumo, al asalariado y demás, ¿sí? Entonces las finanzas públicas establecían como una especie de correctora, ¿sí? Del nivel de empleo, ¿sí? Y el incremento del ingreso nacional, ¿sí? Y planteaba cuestiones que iban obviamente contrarias a toda la estructura de las finanzas clásicas, de Stuart Mill, de Adam Smith y demás, ¿sí? Él proponía un equilibrio, podía haber equilibrio entre la oferta y la demanda, pero con desempleo. Hablaba también de la eficacia marginal del capital, ¿sí? Que debía ser igual a la tasa de interés, ¿sí? O sea, que un monto invertido no era proporcional al beneficio, ¿sí? Sino que había una estructura marginal, ¿sí? Que ustedes estudiaron también, que hay una etapa de crecimiento, una etapa de cúspide, una etapa de inclinación, ¿sí? O de decaimiento. Por otro lado, estaba el marxismo, ¿sí? Y lo puse yo porque el marxismo en realidad es como un extremo a todo lo que venimos hablando. Ustedes saben que Marx era un alemán que él en varios de sus libros planteaba, digamos, una guerra de clases, ¿sí? Donde una clase dominante sometía a otra clase dominada, y la clase dominante era el grupo de industriales o terratenientes o los dueños de la tierra, los dueños de las fábricas, que ellos para aumentar su riqueza personal sometían a una clase dominada que eran los asalariados y demás. Y estos asalariados no tenían cómo defenderse ante este grupo dominante. Entonces él planteaba una participación total, ¿sí? Del Estado en la actividad económica, donde el Estado debía participar en todas las etapas de la economía de mercado, regular todo en beneficio de esta masa, digamos, dominada, regulando obviamente a esta masa dominante. Obviamente es un extremo el marxismo, donde hay un tratado, digamos, comunista, que lo escriben con Engels, después le escribe también sobre la plusvalía o el valor del trabajo, ¿sí? Porque él consideraba que la fuente de riqueza se daba en el trabajo del hombre, ¿sí? No como en otros en la renta, o no en la tierra, o no en el consumo, como otros pensadores o otros que decían que la economía o la renta, digamos, o la única riqueza de un país se daba en esos factores. Marx propone que la riqueza, el incremento de la riqueza de un país se da por el trabajo o la transformación de bienes y servicios dado por el trabajo de estas masas salariadas, ¿sí? Bueno, para no aburrirlos un poco más, bueno, sigo avanzando. ¿Vienen bien hasta acá o quieren hacer alguna pregunta? ¿Tienen algo que...? ¿Cómo vienen? No, sí, se entiende, profesor. Bien, todo bien. Bueno, acuérdense que esta parte es muy teórica. Después, obviamente, que nosotros en el transcurso de la cátedra vamos a ir entrando a conceptos que inclusive
son muy actuales, se aplican al día de hoy. Las finanzas públicas, para no sé si algunos de ustedes que deben estar informados como estudiantes de tercer año de la carrera, que existen políticas, digamos, de finanzas públicas aplicadas todos los días, y más en la República Argentina, ¿sí? El control, yo que sé, de cambio es una forma, la política monetaria de emisión que tenemos ahora es otra forma, otra herramienta de las finanzas públicas. Ahora, por ejemplo, hay una gran expansión del gasto público en gasto social, ¿sí? Que se financian con cualquier herramienta y generalmente se está financiando con emisión monetaria, ¿sí? Este incremento del gasto. También estamos en una situación de endeudamiento alto, ¿sí? Donde se financia, se reestructura, el Estado no quiere caer en default, que es la cesación de pago cuando yo dejo de pagar esta deuda comprometida. Entonces hay muchos temas que son muy actuales, que se pueden dar muchos ejemplos y demás. Esta primera parte obviamente va a ser un poco más teórica. Lo que usted tiene que entender es qué es la finanza pública, por qué se dio a través de un proceso histórico y cómo se da dentro del Estado, ¿sí? Y cómo hay posturas o pensamientos que lo toman como una participación total del Estado o una intervención total en la actividad económica, y hay otros sectores que establecen que el Estado debe participar lo mínimo posible y que el mercado establezca las condiciones, ¿sí? Nosotros inclusive en el país tuvimos esta postura, ahora tenemos una postura del Estado intervencionista, y el gobierno anterior fue una postura de más que el Estado, que el mercado establezca las condiciones y el Estado intervenga lo menos posible. O sea, son temas muy actuales que se dan y creo que se van a seguir dando, y no solamente en la Argentina, sino en toda Sudamérica y en el resto del mundo. Hay como esta disputa, digamos, entre participación o no del Estado en la actividad económica, ¿sí? Si el Estado es intervencionista o si el Estado deja la economía o el mercado y participa o interviene lo menos posible, ¿sí? Bueno, continúo. Ahora sí, a partir de esto vamos a entrar a hablar de Estado, ¿sí? A ver, corrió la diapositiva, ¿sí? Bueno, el Estado obviamente es el sujeto activo de la actividad financiera, ¿sí? Nosotros habíamos hablado que dentro de esta actividad financiera del Estado, que es propia de las finanzas públicas, este conjunto de acciones y actividades que debe llevar el Estado a cabo para financiar los servicios públicos y también utilizando como herramienta de distribución, partimos de un Estado activo en la actividad financiera del Estado, ¿sí? Nosotros también tenemos una estructura, digamos, de nación, provincia y municipio, yo lo expliqué al comienzo, donde el poder tributario o la capacidad, digamos, de imposición esta que tiene el Estado se da en 3 niveles, ¿sí? Yo voy a tener tributos o imposiciones o nivel de contribución por parte de los que generan riquezas en un país a nivel nacional, por ejemplo, yo que sé, el IVA, el impuesto a las ganancias, impuesto a los bienes personales, impuesto a los débitos y créditos, demás, es impuestos que se cobran en todo el país y tienen un orden nacional. Después voy a tener por una facultad delegada a las provincias por la Constitución, nosotros teniendo en cuenta que somos un país o un Estado federal, hay recursos tributarios que son facultades exclusivas de las provincias que no están delegadas al gobierno federal, que ustedes también lo estudiaron esto en Derecho Constitucional, ¿sí? Que por ejemplo tenemos impuesto a los ingresos brutos, impuesto a los sellos, ¿sí? Y también hay un tercer nivel a partir de la autonomía de los municipios, a partir de la Constitución del año 94, donde también no solamente se delega autonomía en estos municipios o en este orden, en este tercer nivel, sino también se le delega poder tributario, o la capacidad de financiar sus gastos a estos municipios o a este tercer nivel de organización federal de un Estado, ¿sí? Que generalmente es a través del el cobro de tasas, contribuciones y demás, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener 3 niveles o 3 poderes tributarios establecidos y obviamente una necesidad, digamos, de organizar esto, ¿sí? Porque acá entra también el criterio de que no haya una doble imposición. ¿Qué significa esto? Que la misma actividad esté grabada por 2 tipos de impuestos o 2 tipos de renta por parte del Estado, ¿sí? Si yo tengo una actividad económica, no puede ser grabada 2 veces, ¿sí? Por ejemplo, el impuesto a la renta
lo graba en la nación, que la renta está relacionada al impuesto a las ganancias, ya sea la utilidad de una empresa, de un asalariado, por las tierras, por locaciones o por lo que fuera, lo graba la nación. Por lo tanto, las provincias no pueden grabar la misma actividad, ni tampoco los municipios, ¿sí? Entonces tiene que haber una forma, digamos, de imposición y tiene que haber una necesidad de distribución. Y después, obviamente, que esta actividad financiera del Estado, donde el Estado participa en forma activa o es el sujeto, tiene que tener 3 niveles. Primero es la planificación, que se va a dar a través de este presupuesto, donde se va a planificar cuáles van a ser los recursos a ser recaudados por estos 3 niveles en un periodo determinado, ¿sí? Si son recursos tributarios, si son no tributarios, si son contribuciones, si son transferencias, si son de capital, si son corrientes, ¿sí? Y también los gastos a realizar en ese determinado periodo. Eso entraría en la parte de planificación. Después la obtención sería la obtención de esos recursos que previamente estarían planificados, ¿sí? Por ejemplo, las leyes tributarias, en qué momento se cobran, cómo, cuál es el sujeto pasible del impuesto, cuál es la base imponible y demás, y cuál es la aplicación de esos recursos que yo los obtuve, ¿sí? Cómo se van a atinar los gastos, si son gastos corrientes, gastos de capital, si son gastos por instituciones, si son por resultados, que también vamos a estudiar a lo largo, digamos, de esta materia. Pero hace a esto, a referencia a esta actividad financiera del Estado llevada a cabo por el Estado. El Estado debe establecer cómo lo va a recaudar o cómo lo va a obtener, cómo lo va a aplicar a través de una planificación que es el presupuesto. Vamos a la siguiente filmina, a ver, pasó, voy a ir chequeando si pasó. Sí. A ver, vuelvo acá. Perfecto. Bueno, el Estado, este concepto en realidad yo lo había dado que era como organización, o sea, el Estado como organización humana, entendiendo sea el Estado, acá sí ya lo vamos a ver desde el punto de las finanzas públicas. Este Estado como organización humana que tiene una estructura, obviamente, porque es una organización jurídicamente ordenada, ¿sí? Donde hay un conjunto de normas establecidas que deben cumplir y el Estado también debe retribuir o hacer valer un conjunto de derechos de esa población, ¿sí? Y lo que hablamos hoy, este contrato implícito que existe entre el Estado y los ciudadanos, ¿sí? El Estado con la finalidad de lograr, digamos, determinados propósitos y obviamente y las funciones, digamos, en relación a diferentes factores. El papel del Estado, obviamente en las finanzas públicas, tiene un papel que hoy lo hablamos de sujeto activo o directamente hay una postura que habla de una negación. El sujeto activo es que el Estado debe participar en todo lo concerniente a la planificación, obtención y aplicación, ¿sí? Y hay otra corriente o que establecen que hay una negación del Estado, que en realidad el Estado no existe, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos dentro de la bibliografía se cita mucho a Pareto. Pareto plantea que en realidad el Estado es una creación, digamos, por un grupo también dominante que lo que busca es darle como una figura jurídica a sus necesidades. Ellos quieren imponer cuestiones económicas que les favorecen obviamente a ellos, a esta clase dominante, y utilizan el Estado como la herramienta para legitimizar o garantizar esto. Eso sería como una negación del Estado, ¿sí? Que el Estado en sí no existe por sí, o sea que no es una sociedad organizada, sino que es un grupo de la sociedad que es dominante, que busca prevalecer sus intereses personales y utiliza el Estado como instrumento para hacerlo, ¿sí? Y después está la otra postura que establece no, que el Estado es una organización que está jurídicamente ordenada, que tiene instituciones, que tiene soberanía, por lo tanto puede tomar sus decisiones y no cualquiera puede tomar sus decisiones, ni un particular, ni un Estado extranjero, ni otra persona, ni otro sujeto, y en donde es este Estado en beneficio de su población el que toma las decisiones en el carácter económico y en el carácter financiero, ¿sí? Donde la función siempre, lo vuelvo a reiterar, es prestar estos servicios que cada vez son más complejos y más necesarios y cada vez tienen mayor necesidad, ¿sí? Y esto creo que ustedes lo ven diariamente, no es necesario que yo lo cuente.
ustedes ven que el Estado siempre, digamos, existen más necesidades de las que el Estado puede resolver y siempre se crean un conjunto de necesidades. Imagínense, por ejemplo, la pandemia es un típico caso de ella que como una necesidad, digamos, que tiene que realizarlo en forma exclusiva el Estado, que el particular no lo puede realizar en forma personal. Yo no puedo cerrar las fronteras, yo no puedo ir a comprar vacunas con otro Estado o inclusive otros Estados que fabricaron sus propias vacunas. Yo no puedo tener una política sanitaria en forma individual. Sí o sí tengo que utilizar esta figura del Estado o esta organización humana organizada a los efectos que me presten estos servicios y estos servicios que son obviamente comunes, que son para todos. ¿Sí? Porque si yo me contagio al otro y el otro al otro y armamos un problema. ¿Sí? Entonces, sí o sí, se necesita esta creación, esta organización humana. ¿Sí? O sea, necesita este sujeto activo del Estado que obviamente con la contribución de los particulares lleva a cabo todo este conjunto de políticas teniendo obviamente el servicio público o el bien público. Y a partir de ahí existen obviamente dos corrientes también filosóficas que nosotros lo resumimos en las filminas anteriores, que uno habla que el Estado es como un órgano natural que existe porque existe el ser humano en particular y obviamente se debe ocupar de satisfacer estas necesidades. O sea, surgió, digamos, en forma natural por una creación humana, porque el Estado no lo creó otra persona, lo creó el Estado, lo creó esta sociedad, ¿sí? A través de un proceso histórico y con rasgos particulares, ¿sí? Lo fue creando y se fue complejizando y se fueron tomando medidas a partir de que este Estado se fue complejizando y fueron creciendo diferentes tipos de necesidades, ¿sí? Y también diferentes necesidades de regulación por parte del Estado, ¿sí? De esta actividad también de los particulares. Y después existe otra corriente filosófica que habla del mecanicismo, que es lo que yo le planteo hoy, que en realidad la riqueza es creada por los particulares o por esta economía de mercado, donde el Estado se debe limitar solamente a prestar servicios muy básicos y garantizar cierto orden para que la economía de mercado pueda florecer. Y la economía de mercado es la que va a establecer en forma, por decirlo así, mágica, el mérito, la renta, la distribución del ingreso, la oferta y demanda, la satisfacción de necesidades por parte de las personas, ¿sí? Y el Estado solamente debe garantizar algunas, pero actividades muy, digamos, de carácter colectivo, como hoy explicamos que era eso, la defensa. Y cuando ustedes lean los libros, van a ver que toda la bibliografía es muy reiterativa. Los servicios, por ejemplo, solamente son de defensa nacional, del ordenamiento interno, que son el conjunto de leyes y la seguridad interna también, o sea, la policía, las fuerzas internas y demás, y también la administración de justicia, ¿sí? Este conjunto de leyes que también establece este Estado, también que sean cumplidas y el que no cumple que tenga penas, a los efectos de establecer la equidad, la igualdad y demás cuestiones que son básicas, digamos, en todo sistema o Estado moderno o democrático, que generalmente en la actualidad son la mayoría, ¿sí? ¿Venimos bien? ¿Ya están cansados? ¿Cómo venimos? Bien, profe. Bueno, lo que vamos a hacer, si a ustedes les parecen, es, atento a toda esta introducción, yo hablo hasta las 8, que es el horario que tenemos, y si a ustedes les parecen en la semana, yo quisiera tener otra clase, porque la semana que viene ya el contador SMART va a arrancar con la unidad número 2, teniendo en cuenta esto que les explicamos hoy de comienzo, que estamos muy acotados, y ustedes creo que saben, tenemos un cuatrimestre muy atípico, solamente de 2 meses con suerte, y justo nosotros tenemos lunes y martes, que generalmente los lunes son feriados, puentes y demás, y siempre tenemos algún problema como el día de ayer, que no tenemos clases, digamos. Si a usted le parece, no sé si el jueves le parece bien, podemos hacer una clase, no sé si en qué horario pueden ustedes, nos conectamos. Yo en realidad tengo disponibilidad en el horario de la tarde. El viernes, profe. Viernes. El viernes mejor. ¿Qué horario pueden el viernes? Antes de las 20.
Miren, si a usted le parece, si es el viernes, yo tendría que ser antes de las 18. Podríamos arrancar a las 16. Mejor, profesora. Sí, porque ese día no hay tantas clases, solamente Sí, una por la profe. tarde. Y un poco, tipo 15 no puede ser de última, si me extiendo un poco más, lo damos hasta las 16, pero prefiero, digamos, pues yo a las 16 tengo otra materia por eso. Pero si a usted le parece, Sí, bueno, Sí, profe, está bien. Porque el viernes hay una Sí, materia electiva nomás, pero a las 8 recién. bueno, perfecto, entonces lo que vamos a hacer es eso, yo le voy a mandar la invitación para el viernes a las 15 horas, si le parece, para terminar bien esta unidad número 1, y ya si la semana que viene arrancamos con la unidad número 2 con el contador SBAR, que ya habla ya de la economía, herramienta y modelo de análisis, y principalmente lo que a mí me interesa es la teoría general del bienestar y todas las herramientas que es muy importante que ustedes entiendan qué es lo que se aplica también, ¿sí? Porque esto es como un paso a paso. Si ustedes no entienden esto, es muy difícil que después entiendan el presupuesto, es muy difícil que entiendan los recursos de naturaleza tributaria o por qué el Estado puede detraer esa riqueza de los particulares y financiar gastos, y todo lo complejo del ordenamiento jurídico, ¿sí? Porque todos surgen de leyes, de resoluciones, de la Constitución, de facultades, de los 3 niveles que hablamos recién, de provincia, nación, provincia y municipios, hay coparticipación de impuestos, es muy complejo. Entonces, si usted no entiende bien las unidades 1, 2 y 3, lo otro va a ser muy difícil que lo entiendan y tenemos muy poco tiempo, si le parece. Público y la clase que viene, bueno, quedó entonces viernes 15:30. Acá, como veníamos hablando del Estado, las finanzas públicas, que obviamente esta actividad económica del Estado que tiene una relación, obviamente, con la economía de mercado, ¿sí? Porque acuérdense que el Estado no genera riqueza, el Estado no fue creado para tener empresas, producir, vender bienes y servicios y obtener una renta. Para eso no fue creado el Estado. El Estado fue creado para prestar estos servicios que el individuo no lo puede prestar en forma personal o particular, como explicamos recién, ¿sí? Y que son exclusivos del Estado, ¿sí? Y de esta figura, obviamente, esta sociedad organizada jurídicamente que fue creada por el hombre. Entonces, hay preguntas que van más allá, digamos, de esta concepción. Es de qué grande o qué medida debe tener el Estado entonces. Debe tener un aparato muy grande, debe ser muy costoso, el contribuyente debe soportar todo ese costo o debe soportar con una parte de su renta, de su beneficio o de sus ganancias. O el Estado puede incentivar a través de políticas un determinado sector que está más postergado o desalentar otros sectores que considera que son dañinos, malos para la economía, ¿sí? Entonces, a partir de ahí hay toda una corriente filosófica, social, y que también adopta en las finanzas públicas de cómo debe funcionar entonces este Estado activo dentro de la actividad económica o la actividad financiera del Estado, ¿sí? Acuérdense que el sector privado es el que genera riqueza, el Estado va a sacar parte de esa ganancia y lo va a destinar a servicios públicos, pero esos servicios públicos otra vez benefician a esta actividad económica para que siga creciendo, ¿sí? Y ahí entran muchos conceptos de la economía, ¿sí? Si hay una economía expansiva es porque el Estado promociona determinadas actividades para que crean, o puede ser también restrictiva, así que restringe determinadas actividades, ¿sí? Por ejemplo, los capitales buitre que entran a un país, se llevan las tasas de interés y no producen nada. Entonces el Estado a través de la política o de instrumentos financieros puede restringir, ¿sí? Teniendo en cuenta siempre que ellos tienen que garantizar el bien común, ¿sí? Por eso digo, más allá de prestar los servicios, como que el Estado adopta estas herramientas financieras, monetarias, fiscales para regular todas estas cuestiones propias del bienestar. Por eso yo hablaba de la teoría general del bienestar, ¿sí? Siempre se busca un bienestar económico. Entonces, hay diferentes formas de medición del Estado. Yo por eso le puse Finocchieto dentro de las diapositivas para de la bibliografía para esta unidad, pues Finocchieto habla de cómo medir el Estado, si es necesario el Estado, y si es necesario,
como gran parte de la doctrina establece, sí, que es necesario un Estado. ¿Qué tamaño debe tener este Estado? ¿Sí? Y por ejemplo, el día de hoy, y lo establece también Fenochetto, que el Estado se mide por el porcentaje del gasto que tiene el Estado con respecto al Producto Bruto Interno. Usted el Producto Bruto Interno ya conocen el concepto, ¿sí? Es la cantidad de bienes y servicios que produce un determinado país, valuados o establecidos en valores monetarios, ¿sí? En millones de pesos o millones de dólares, ¿sí? Entonces, la medición del Estado, si bien es la más acertada porque hay otras variables que están por fuera, se rige por el porcentaje que este Estado gasta, digamos, del Producto Bruto Interno. O sea, hace una comparación de si el país produce tantos millones de pesos en bienes y servicios por su economía de mercado, y el Estado, obviamente, de esa economía de mercado detrae el 30, el 40, el 50% y lo destina a gastos sociales, ¿sí? Y ahí ustedes habrán escuchado que, por ejemplo, dicen la deuda pública es el 33% del Producto Bruto Interno, ¿sí? O sea, de todo lo que genera un país, casi el 30 y moneda por ciento se destina a pagar deuda, ¿sí? Y entonces ahí se mide el tamaño del endeudamiento de ese Estado, de ese país. O se puede medir, decir, en este país solamente el 5% se destina a educación del Producto Bruto Interno, o se destina el 3% a salud, ¿sí? O sea, de todo lo que se genera se destina un porcentaje ínfimo hasta la actividad. Entonces, una forma de medir esta participación que tiene el Estado a través de las finanzas públicas es por un porcentaje del Producto Bruto Interno, ¿sí? Y obviamente que este Estado o esta medida del Estado va a variar, depende a la concepción que tenga el Estado. Si yo tengo un Estado que es netamente liberal o capitalista, que eso está muy en tema hoy, la participación del Estado va a ser lo mínimo en ese Producto Bruto Interno, ¿sí? Porque va a dejar que el mismo mercado establezca las condiciones y que los seres que participan o los factores que participan en ese mercado satisfagan sus necesidades. Y después estaría la otra postura, que sería la postura más comunista, socialista, ¿sí? O marxista, que establece que el Estado debe participar en todo, en todos los factores de producción, en donde el Estado debe producir, donde no existe la actividad privada, y el Estado debe disponer. Entonces, el Producto Bruto Interno es el Estado en síntesis. Todo lo que produce de bienes y servicios cuantificado en una moneda es producido por el Estado y obviamente si es producido por el Estado, está afectado a la prestación de servicios y a la satisfacción de necesidades, como salud, educación, justicia, defensa y demás. Podemos decir como países como Cuba, en realidad queda muy poco, Venezuela y demás, ¿sí? Parte de la doctrina o del pensamiento dice que Argentina va para ese rumbo, ¿sí? Que gran parte de la riqueza del mercado el Estado lo destina, o sea, detrae de los particulares de la empresa o los que generan riqueza y lo destinan a sectores más vulnerables y que tenemos una postura así de izquierda o socialista o demás, ¿sí? O sea, que no es pura tampoco, no es ni liberal ni socialista o comunista, estamos en un intermedio. Pero en todo esto participa, en lo que estamos hablando acá, la participación activa del Estado en la economía o la actividad financiera. Y obviamente que influye con diferentes tipos de herramientas o diferentes tipos de políticas que son propias del Estado. Por ejemplo, la política presupuestaria, que es la del gasto. ¿Qué gasto yo destino a educación, salud, defensa? ¿Sí? Políticas monetarias, ¿sí? Por ejemplo, ahora tenemos una política monetaria de emisión de dinero, ¿sí? Yo solvento gran parte del gasto presupuestario de salud, por ejemplo, con emisión monetaria, ¿sí? Eso ustedes también lo estudiaron en macro, o lo tienen que estudiar, ¿sí? La emisión monetaria es la cantidad de dinero, o la base monetaria es la cantidad de dinero que hay circulando en una economía, ¿sí? También por política de producción. ¿Cómo puede ser una política de producción? Yo puedo alentar la producción de determinados bienes, por ejemplo, puedo promocionar la plantación de soja, trigo, o diferentes tipos de productos que tienen un valor de mercado alto, o desalentar también la producción de determinados productos que no generan una rentabilidad, ¿sí? Y contaminan en el ambiente y demás, ¿sí? Por ejemplo, la extracción de oro o de plata a cielo abierto, yo qué sé. Después también están las políticas tributarias o las políticas fiscales, ¿sí? De generar impuestos o de dar incentivos, ¿sí?
todas las fábricas que se instalen en la República Argentina tienen exención de determinados impuestos, o pueden sacar las utilidades al extranjero sin ningún tipo de limitaciones, o determinadas políticas, o puede ser una política restrictiva, que si quieren sacar se le cobra determinado impuesto a la riqueza, o a los dividendos, o a lo que fuera, y también estarían políticas regulatorias, Ustedes saben que el Estado también puede regular la economía, que generalmente lo hace a través de subsidios. Yo, por ejemplo, puedo fomentar, yo que sé, la construcción de vías marítimas, vías ferroviarias, vías terrestres, donde yo subsidio el transporte, a los efectos de incentivar la comunicación o el transporte dentro del país y la actividad económica, obviamente, a través de estas políticas regulatorias. Yo le doy un subsidio al transporte o a las tarifas o a lo que fuera. Bueno, llegamos hasta acá. Espero que toda esta parte teórica le haya servido de algo. Nos conectamos el próximo viernes 15 a las 15:30 horas y la idea es terminar